armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el libro de el Evangelio de Mateo en la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento desde el capítulo 20 en adelante. Los trabajadores de la viña. Así dice la palabra. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarle una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, le dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde. Él hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Le preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar última hora, y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se le pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron una hora y lo considera igual que a otros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá: los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que los condenarán a muerte. Ellos los entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. La madre de Santiago y Juan piden los primeros puestos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con su hijo a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor.
Jesús les dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tiene a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando esté en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederle que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oírlo esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todo. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por la muchedumbre. Al salir de Jericó, le iba siguiendo una gran multitud de gente. En algún momento 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente le decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, lo llamó y le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión y le tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien le dice algo, contéstenle, el Señor los necesita y lo devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús le había mandado. Les trajeron la burra con su cría, le colocaron su manto sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo, y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que les seguían, empezaron a gritar,
Hosanna al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban moneda y los puestos de los vendedores de paloma. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley, vieron la cosa tan asombrosa que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo: Hosanna al Hijo de David, estaban furiosos y les dijeron: oye lo que dicen esos. Les respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tu alabanza en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverá a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán muchas más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho hace todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si la contestan, yo también le diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto de dónde venía, de Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues ¿por qué no les creyeron? Y si decimos que era cosa de hombre, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña.
Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús le dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirle el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y la prostituta le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a su sirviente que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro los apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero lo trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando: y a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con la herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se le quitará el reino de los cielos y serán entregados a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubiera deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra. Y la palabra de Jesús, sus propias palabras, nos enseña a reconocer en nosotros que llegó el momento de buscar a Dios dentro de nuestro interior y cumplir las leyes de Dios y los mandatos desde el punto de vista interno. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y ponerse en ese lugar para serle fiel y obediente al Padre. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo habla de los trabajadores de la viña. Según el análisis que se ha hecho sobre este capítulo, dices que muchos se sorprenden con esta parábola.
le parece injusto que se le dé lo mismo a todos sin tomar en cuenta su obra y su sacrificio. Bien es cierto que Jesús quiso desconcertarnos y sacarnos de la mente el que tengamos mérito que Dios debe premiar, pero también conviene mirar más de cerca la parábola, pues Jesús establece una comparación no entre varios trabajadores, sino entre diversos grupos de trabajadores. Cada grupo puede representar un pueblo o una clase social, y mientras unos recibieron la palabra de Dios hace muchos siglos, otros recién llegan a la fe. Y es que aquellos que ya recibieron la palabra de Dios hace siglos, y se compara que es un grupo, al que la recibe hoy y ahora es otro grupo, al que la va a recibir en el futuro es otro grupo, pero todos serán premiados con el mismo valor de la moneda. A lo largo de la historia, Dios llama a los diversos pueblos a que vengan a trabajar a su viña. Para empezar, llamó a Abraham y le encargó a él y a su descendiente su obra en el mundo. Más tarde, en tiempo de Moisés, mucha gente se juntó a su grupo para salir de Egipto, y lo mismo sucedió en los siglos siguientes. Los antiguos reivindican constantemente su derecho a ser tratado mejor que los demás, pero la viña no le ha sido encargada en forma exclusiva. Después, con la venida de Cristo, el Evangelio fue llevado a otro pueblo, hasta entonces pagano. Entraron en la iglesia y formaron la cristiandad. También ellos pensaron que el reino de Dios y la iglesia eran cosas suyas. El reino de España se llamaba el rey muy católico en aquel tiempo, y mucha gente consideraba que los indios estarían en el reino de Dios al mismo tiempo que se sometían al rey de España. Hasta nuestros días no han faltado las familias que se extrañan cuando la iglesia cristiana su privilegio y ya no le concede los primeros asientos en los templos. Dicen que la iglesia lo traiciona porque siempre han pensado que la iglesia era suya. En la parábola todos son puestos en pie de igualdad y reciben el mismo denario, la moneda de plata del sueldo diario, que se alegran por haber sido llamados a trabajar cuando estaban desocupados. De manera que aquellos primeros tienen la misma paga que los últimos cuando reciben la palabra de Dios y se convierten a él. Mateo, Marcos y Lucas, aquí en el capítulo 21, se parecen al escribir en el tema de que Jesús entra en Jerusalén en la burrita. Hacen coincidir ellos esta entrada triunfal a Jerusalén, el suceso de los vendedores del templo. Por el contrario, Juan habla de los vendedores al comienzo del ministerio de Jesús. Una vez más vemos pues que cada uno de los evangelistas dispone los acontecimientos según el plan que se había trazado para desarrollar el ministerio de la salvación.
Su objetivo no es redactar una vida de Jesús, la vida de Jesús en la que los hechos vayan apareciendo en el orden exacto de que estuvieron el lugar. Además, varios detalles de esta entrada triunfal nos hace pensar en la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en septiembre, más que en los días anteriores a la Pascua. Alegría del pueblo propia de dicha fiesta, la más popular de todas, ramas y palmas como en las procesiones de dicha fiesta que se dirigía a la fiesta de Siloé, cantando el Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor, y aclamaban los Hosanna, Hosanna sea salvado. Hosanna quiere decir sálvanos. Mención al monte de los olivos en que se levantaban las chozas de la fiesta. Llegaron a Betfagé. El pueblito de Betfagé era la puerta del distrito de Jerusalén al oriente. Según la ley, la Pascua debía celebrarse en Jerusalén, pero siendo la ciudad demasiado exigua para hospedarse a los 100,000 o más peregrinos de la fiesta, el límite jurídico de la ciudad había sido ampliado para incluir algunos pueblos, entre ellos Betfagé. Durante estos días Jesús se alojará en Betania. De manera que Jesús limpia el templo, realizando la profecía que dice Zacarías, el libro de Zacarías en el capítulo 14, versículo 21. También este gesto recuerda a Malaquías, el capítulo 3, que el Señor viene a purificar a su pueblo y su pueblo. Jesús viene como profeta para exigir el respeto a Dios. Vemos que el templo, cuando Salomón lo hizo, él hizo una oración en aquel tiempo pidiendo que sea un lugar de oración donde la presencia de Dios podía llegar allí a asistir a aquellos que fueran al lugar donde su nombre era consagrado. Ese templo se pedía y se decidía hacer desde David para que fuera un lugar donde habitara el nombre del Señor, y todo aquel que necesitara tener un encuentro vivo con Él, viniera el Señor cuando estuviera en ese templo orando, pidiendo favor por el bien. Aquellos que cumplen la ley. Pero ese tiempo, en aquel tiempo de Salomón, ese era el origen de ese templo. Y luego, para los tiempos de Jesús, ese templo fue convertido en un templo de desorden que no estaba purificado, y en un templo de negocio, donde los habitantes del tiempo de Jesús usaban ese templo para hacer negocios, para hacer planes, para hacer apuestas, para hacer desorden. Y Jesús viene como profeta para exigir el respeto a Dios, porque ese templo estaba destinado para que Dios se hiciera presente allí, aquella persona que fueran a orar. También como Dios se presenta para inaugurar los tiempos nuevos de la religión en espíritu y en verdad. Así lo entiende Juan 2:21, que nos habla del templo nuevo que es Cristo. Tú mismo lo has puesto en tus alabanzas. Cristo, que limpia el templo, nos enseña
que Dios merece respeto. Por eso, Él, al limpiar el templo y echar los mercaderes afuera y darse cuenta el pueblo de esa purificación del templo, hace que toda la reverencia y alabanza venga hasta Cristo, porque Él es el Dios, y así como limpió aquel templo, hoy puede venir a limpiar mi templo, a limpiar el templo de cada uno de nosotros, que siempre va a necesitar una limpieza especial. Día a día, nuestro templo debe ser limpiado con la presencia de Jesús. Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes de ese tiempo aceptaron que los mercaderes llegaran al templo, que era lo más sagrado, donde el nombre del Señor era reverenciado, y usaran ese lugar para profanarlo. Hoy el templo de nosotros, desde nuestro interior, es Jesucristo, quien viene a limpiarlo, a purificarlo, a asearlo, para que la presencia del Señor habite en nosotros. Te invito a tener tu relación personal con el Señor y a que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan habitar entre todos nosotros en su creación, y que contribuyamos para purificarnos y purificar nuestro entorno y contribuir con el plan salvístico de Jesucristo.